en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que la unción, Señor, que tome, Señor, su vida para que nos hables en esta noche, Señor. Necesitamos hoy de tu palabra, Señor Jesús. Usa a nuestro hermano Andrés, dale la unción, la autoridad, Señor Jesús. Habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, que Él sea usando, Señor, de grandemente, Señor, en esta noche, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dándole gracias al Señor por la oportunidad que me da hoy de exponer su palabra. Y quiero invitarlos a que leamos allí en el libro de Ezequiel, en la Nueva Traducción Lenguaje Actual, capítulo 3, verso 22 al 23. Ezequiel capítulo 3, verso 22 al 23. Y dice de esta manera: mientras yo estaba allí, Dios me hizo sentir su poder y me dio esta orden: levántate y ve al valle. Allí te diré qué tienes que hacer. Así lo hice, dice Ezequiel. Y cuando llegué al valle, vi de nuevo a Dios en todo su esplendor, así como lo había contemplado a orillas del río Quebar. Yo me arrodillé para adorarlo. Amén. Quiero que leamos nuevamente el verso 23, todos a una sola voz. Y dice de esa manera: así lo hice. Y cuando llegué al valle, vi de nuevo a Dios en todo su esplendor, como lo había contemplado a orillas del río Quebar. Yo me arrodillé para adorarlo. Puede tomar asiento. Bendito sea el Señor Jesucristo. Primeramente, bueno, dándole las gracias al Señor por permitirme esta noche exponer su palabra, por ser ese vaso que se deje usar por el Señor. También agradecido con el Ministerio de Jóvenes por tenerme en cuenta para esta parte. Y también confesarles que el tema que les expongo hoy es un tema que están trabajando los jóvenes todo este mes, y es en base a guardar nuestro corazón. El título que se me ha indicado hoy para predicar dice: ¿a qué me ha llamado Dios? Repitamos todos: ¿a qué me ha llamado Dios? Cuando me llegó la invitación para predicar, le oré al Señor y le dije que me diera una palabra que necesitara su iglesia. Y orándole al Señor me dio un texto, y a través de ese texto lo estudié, le hice mil cosas, lo expuse, ¿verdad? Y traté de comprender muchas cosas. Realicé el sermón, me demoré más o menos 10 días estudiando y estudiando y estudiando. Cuando al fin ya lo pude tener listo y realizarlos, pues lo empecé a estudiar. Él dice: bueno, Señor, eso es lo que tú quieres hablarlo a tu iglesia, vamos a predicar eso. Ayer, cuando llego a mi casa y digo, bueno, voy a darle una repasada al texto, el Señor cambia mi pensamiento y me dice: no es lo que tú quieras decir, es lo que necesitan oír. Y yo le dije: Señor, tú eres tremendo. A las 10 de la noche, cuando ya tenía el sermón listo y tenía que madrugar el día de hoy, pues la verdad, el Señor hace cosas que uno a veces no se explica, pero esas cosas no son las que nos hacen amarle más a Él, adorarle más a Él. Porque cuando pensamos que es por nuestro conocimiento y nuestra manera de ver las cosas, y quizás pensamos que la necesidad que tiene la iglesia es la que nosotros pensamos o la que nosotros sentimos, pero cuando Dios pone el sentir,
y nos dice: vas a hablar sobre eso. Aunque no tengamos todo el conocimiento sobre ese texto, ¿verdad? Él nos da la palabra. Y esa noche he escogido este texto porque me llamó mucho la atención el llamado de Ezequiel. Para entender a qué hemos sido llamados, a qué nos ha llamado Dios, debemos también saber de qué manera lo ha hecho. Hoy, a través de 3 puntos, quiero traer a memoria de para qué nos ha llamado Dios. A través de su palabra conocemos muchos llamados y propósitos, como los apóstoles, los profetas, que nos han llamado mucho la atención, y hemos leído mucho y hemos escudriñado mucho la palabra, y nos hemos dado cuenta que cada uno de estos llamados se cumplió un propósito, ¿verdad? Como por ejemplo el llamado de Ezequiel. Pero también entendemos que dichos llamados, cada uno ha sido con un propósito divino, y que cada llamado ha sido atendido y escuchado de una u otra manera, porque cada uno de ellos, en ese tiempo, Dios ha llamado a muchos. En ese tiempo Dios ha llamado a muchas personas, a muchos nos ha llamado, y ha venido su mano sobre nosotros, su poder. Pero lamentablemente no hemos entendido, no hemos comprendido el mensaje que Dios tiene para nosotros. Hemos tenido el llamado, pero muy pocos hemos salido al encuentro, porque para ver la gloria de Dios tenemos que salir al encuentro. Y por eso vemos muchos que nos quedamos solo con la experiencia y no buscamos en la intimidad el encuentro. Y para entender el propósito por el cual Dios nos ha llamado, tenemos que salir al encuentro. En esta noche, estos 3 puntos que quiero tratar es sobre ese mismo versículo, que hay una frase que me han llamado mucho la atención, y al principio de ese versículo dice: Dios me hizo sentir su poder. Pero a ver, tenemos que preguntarnos: ¿por qué Dios me hizo sentir su poder? ¿Para qué? Y pude comprender y entender que Dios nos hace sentir su poder para llamarnos. Pero debemos estar convencidos de que cuando viene la presencia de Dios sobre nosotros, es para llamarnos. Cuando Dios llamó a Ezequiel, él era solo un simple hombre que se dedicaba a su diario vivir. Dice la palabra que Ezequiel, estando en sus quehaceres junto al río Quebar, vio que los cielos se abrieron y vio visiones. Era algo que él no se esperaba, porque ninguno esperamos cuando la presencia de Dios nos toca. Ninguno sabemos en qué momento. Y aquí vino la presencia de Dios sobre él. Ezequiel lo menos que esperaba era que Dios le fuera a permitir ver algo tan glorioso, porque nosotros como seres humanos tenemos muchas limitaciones, tanto mentales como corporales. Siempre nos estamos limitando. Yo no puedo hacer eso, yo no soy capaz de hacer eso, no tengo la capacidad, no tengo el entendimiento, no he estudiado sobre tal tema o dicho tema, ¿verdad? Pero para que Dios nos muestre su gloria no tenemos que capacitarnos, tenemos que meternos en su presencia, porque sencillamente ningún ser humano es digno de recibir algo tan grande, pero solo por su gracia Él nos permite. Solo por su gracia podemos ver su gloria, podemos sentirlo, podemos adorarlo, porque no somos merecedores siquiera de adorarle. Aleluya, gloria a Dios. Él nos esperaba sentir la presencia de Dios allí. Y podemos entender que para que Dios nos muestre su gloria, no tenemos que estar en un lugar específico o un lugar
designado, porque Dios se manifiesta donde quiere, porque sencillamente Él es soberano. Si Él quiere lo puede hacer hoy, si no quiere no lo hace, ¿verdad? Y muchas veces nos aferramos a recibir o a escuchar algo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. Si leemos en la palabra de Dios, Él ha prometido que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que vuestros ancianos soñarán sueños y que nuestra juventud verán visiones. Pero eso que dice en la palabra, además de leerlo, de escudriñarlo, tenemos que sentirlo. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que profetizar lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dice que los ancianos soñarán sueños, que Dios les mostrará cosas que quizás ellos ni se imaginan, y que nuestra juventud verá visiones. O sea, quiere decir que la promesa está dada para todos. La promesa está dada. Pero en este caso Ezequiel no tenía clara su visión. Cuando vino la presencia de Dios a Ezequiel, él no tenía una visión clara porque él estaba desprevenido, él estaba en sus quehaceres. Pero Ezequiel no tenía una visión de lo que Dios le estaba mostrando. Dios le estaba mostrando cosas que él nunca se imaginó ver. Pero aún así Ezequiel no entendía lo que veía. Pero lo que Ezequiel sí tenía claro es que la misma presencia de Dios estaba sobre él. Es que la presencia de Dios vino sobre él, aunque él no podía entender, aunque no podía comprender lo que Dios le estaba mostrando y para qué le estaba mostrando. Él sabía que era la presencia de Dios, porque dice la palabra que él fue tomado en el espíritu, y juntamente cuando estaba allí viendo las maravillas de Dios, sentía ríos de agua viva, como las que provienen de Dios. Y eso a nosotros nos tiene que abrir un poco la percepción de lo que Dios puede hacer en nosotros. ¿Cuánto creen que Dios puede hacer algo en nosotros, en cada uno de nosotros? ¿Cuánto lo creen? Démosle un aplauso al Señor. Y eso a nosotros nos tiene que aclarar mucho la visión de lo que Dios puede hacer. Porque cuando Él nos permite ver algo o sentirlo, es porque se está moviendo, es porque está trabajando. Aunque no veamos quizás para dónde vamos, aunque quizás no entendamos lo que está pasando en nuestra vida, tenemos que tener claro que Dios está trabajando, que Él está haciendo algo. Cuando no siente nada, hermano, cuando no sienta nada, preocúpese. Porque cuando no sentimos nada quiere decir que la llama de Dios se está apagando. Cuando no tenemos dificultades terrenales, quiere decir que la llama de Dios está menguando. Pero quiero decirle en esta noche que la llama de Dios no se apaga. El apóstol Pablo le escribe en las cartas que le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Él está diciendo aviva, no le está diciendo enciende. Porque desde el momento que fue invocado el nombre de Jesús en tu vida, en mi vida, desde ese momento ese fuego está encendido. Aunque la llama esté baja, aunque tú y yo no estemos dando lo mejor de nosotros, esa llama sigue encendida. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva la llama que hay en ti, porque la llama está baja, pero la llama sigue encendida. Porque desde el momento que Dios la encendió, nadie la puede apagar. Nadie la puede apagar. ¿Cuántos creen que nadie puede apagar la llama que Dios ha puesto en nosotros? Aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, nada nos podrá detener, porque la presencia de Dios está con nosotros. Y si fue encendida por Dios, nadie la podrá apagar. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el fuego de Dios nadie lo puede apagar? Y dice la palabra de Dios
que asimismo debemos creer en lo que Dios nos dice por medio de su palabra en esta noche. Y debemos tener una convicción clara que aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, aunque no creamos, aunque veamos muy lejos eso que Dios está haciendo, sepamos como Ezequiel que aunque veía no entendía. Tengamos en cuenta que es la misma presencia de Dios quien nos ha llamado y nos ha escogido con un propósito. ¿Cuánto creen que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, de nosotros? Porque sencillamente Dios no escoge a nadie sin propósito. Y de eso nos predicaba nuestro pastor hace unos días. Dios nos llama sin propósito. Pero debemos meternos en ese propósito. Porque, como dice la palabra, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos estamos metidos en su propósito? ¿Cuánto le estamos creyendo al Señor? Para que la obra de Dios pueda ser cumplida, porque bien es cierto que Dios ha trazado un propósito con cada uno de nosotros, hay algo fundamental, hay algo que trasciende. Y para que ese propósito pueda ser cumplido, tenemos que, como dice la palabra del Señor, avivar el fuego. Avivar el fuego que hay en nosotros. Porque aunque nuestra conciencia o nuestra humanidad quiera hacernos sentir como si nuestra llama estuviera apagada, la llama de Dios sigue encendida. Hoy te traigo una buena noticia, querido hermano, de parte de Dios, y es que la llama sigue encendida. La llama sigue encendida. Dios quiere seguir haciendo cosas a través de su iglesia, a través de sus hijos, pero tenemos que comprometernos con Dios. No podemos ser como un espejo, dice Pablo, creo que a los Corintios, le dice, no podemos ser un espejo, porque así mismo nos engañaríamos a nosotros. Y eso quiere decir Pablo porque en la antigüedad los espejos eran hechos de un hierro brillante. No eran como los de hoy en día que nosotros nos vemos en un espejo y claramente podemos ver lo que está enfrente de nosotros, o sea, nosotros mismos. Pero Pablo hace referencia a esto porque en la antigüedad, cuando las personas se veían en un espejo que era de un metal brillante, no podían identificar lo que tenían al frente, se veía algo borroso. Y no podemos ser algo borroso para Dios, tenemos que ser algo claro. Tenemos que tener la convicción que Dios está obrando en nuestra vida, y aunque vengan dificultades y aunque el fuego trate de apagarse, tenemos que avivarlo. Lo segundo que quiero hablarles es cuando Dios le dice a Ezequiel, levántate y ve al valle. Y vuelvo y me hago la pregunta, ¿por qué Dios, si ya le había mostrado a Ezequiel y ya le había dicho que iba a ser a través de él, él le dice a Ezequiel, levántate y ve al valle? Dios le dice a Ezequiel, levántate al valle y ve al valle, porque Dios quería que no solo tuviera una experiencia, porque lo que tuvo al principio fue una visión, una experiencia. ¿Y cuántos han tenido experiencias en Dios? ¿Cuántos han sentido a Dios? Y eso es lo que tenemos que diferenciar entre tener una experiencia y ver su gloria. Porque cuando Dios le dice a Ezequiel, levántate y ve al valle,
es para que viera su gloria. Dios le da una orden a Ezequiel y le dice: levántate, Ezequiel. Ezequiel, levántate. Pero ¿por qué Dios le dice a Ezequiel levántate si ya le había mostrado su poder? Dios mismo dice la palabra que vino el poder de Dios sobre Ezequiel y le mostró cosas maravillosas que jamás él había visto, que jamás nadie había visto. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Ezequiel otra vez: Ezequiel, levántate? Ezequiel, levántate. Ezequiel, levántate y ve al valle. Dios hace referencia aquí cuando le dice a Ezequiel levántate, imaginándonos un poco cuando Ezequiel tuvo esa experiencia con Dios y él pudo ver la gloria de Dios, porque dice la palabra que vio la gloria de Dios como nunca la había visto. Experimentó muchas cosas y Dios le mostró muchísimas cosas. Pero Ezequiel tenía claro que la presencia de Dios estaba con él, que Dios le había hecho un llamado y para qué lo había llamado. Pero Ezequiel, cuando viene la presencia de Dios a él y le muestra todo esto, Ezequiel quedó atónito. Dice la palabra del Señor que después que Dios le mostró a Ezequiel su gloria, Ezequiel quedó atónito por 7 días. Pero Dios le mostró y lo llamó. Humanamente muchas veces no entendemos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla. Y así como Ezequiel nos quedamos atónitos, nos quedamos sorprendidos, no entendemos. Pero me llama mucho la atención porque Ezequiel la tenía clara. Él sabía quién lo había llamado. Él sabía de dónde provenía su llamado. Pero así como Ezequiel, ante el llamado de Dios, iglesia, ¿cuántas veces nos hemos quedado atónitos? ¿Y cuántas veces Dios nos ha tenido que decir: Ezequiel, levántate? Ezequiel, levántate. Ezequiel, levántate. Ezequiel había tenido una experiencia maravillosa con Dios y había sentido su poder, y Dios le había mostrado lo que iba a hacer a través de él. Pero Ezequiel se encontraba en una situación muy importante, y aquí es donde entra la palabra de Dios, donde entra esa incertidumbre. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios? Ezequiel tenía claro para qué Dios lo había llamado. Dios le había mostrado qué iba a hacer a través de él. Y Ezequiel de esa gloria y esas maravillas que vio, quedó atónito por 7 días, dice la palabra. Pero muy importante que miremos cuando Dios vuelve y le hace un llamado a Ezequiel y le dice: Ezequiel, levántate. Y vuelve y le dice: Ezequiel, levántate. Ezequiel tenía el llamado. Iglesia, tenemos el llamado. Ezequiel tenía la visión. Iglesia, tenemos la visión. Pero había llegado la hora de tomar una decisión. Y ahí es donde muchos nos quedamos atónitos. Porque tenemos el llamado de Dios, tenemos la visión. Dios nos muestra cuál es el propósito en nuestra vida. Y llega la hora de tomar la decisión y nos quedamos atónitos. Y dice la palabra que Ezequiel se quedó atónitos por 7 días. Pero ¿cuánto llevamos nosotros atónitos? ¿Cuánto tiempo llevamos esperando a que el Señor siga diciendo: Ezequiel, levántate? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que decir que nos levantemos? Cuando nos ha mostrado, cuando nos ha llamado,
cuando hemos sentido su presencia. Porque aunque Dios nos muestre y tengamos experiencias con Él, nosotros debemos tomar una decisión, iglesia, jóvenes, si acudir a ese llamado o solo quedarnos con la experiencia. La experiencia con Dios son muy hermosas y Dios trata con cada uno de nosotros y a veces sentimos que no nos queremos salir de esa hermosa presencia, pero cuando nos levantamos y salimos se nos olvida lo que pasó acá. Y somos seres humanos, nos pasa. Pero esta noche tenemos que tener la convicción de que más que una experiencia debemos buscar la gloria de Dios. Y eso me llama mucho la atención porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos muchas experiencias, pero allí se queda. Y aunque Dios nos muestre, nos llame, nos diga, nos levante una y otra vez y nos diga, levántate Ezequiel, levántate, y nos muestre y nos ayude y venga y hágale, nada, no pasa nada, no tomamos una decisión. No nos arrepentimos de despreciar tanto a Dios. Pero dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel. Aunque nosotros digamos 1000 veces no, Él siempre estará con los brazos abiertos para recibirnos. Y eso nos tiene que llamar mucho la atención porque aunque nosotros hemos despreciado tantas veces el llamado de Dios, Dios sigue haciendo el llamado y sigue diciendo, Ezequiel, levántate. Ezequiel, levántate. Y así como Ezequiel nos pasa en nuestra vida. Pero hoy te quiero decir, iglesia, que tenemos que levantarnos, que tenemos que dejar de conformarnos. El llamado de Dios en esta noche es a no seguirnos conformando con solo una experiencia. Está bien, muy bueno, tuvimos una experiencia por Dios, Dios nos usó, Dios nos acompañó, pero ¿cuántos están dispuestos a pedir más de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a meterse en Dios? ¿Cuántos están dispuestos a acudir a este llamado? Ezequiel, levántate. Pero hoy Dios nos hace salirnos de nuestra zona de confort y creer que lo que Él hará a través de nosotros no nos podrá detener con tan solo experiencias. Tenemos que anhelar cosas más grandes de Él. Y eso, lo que dice Dios, cuando Dios te dice algo es porque algo está haciendo. Si hoy estás aquí es porque Dios está haciendo algo. Amigo, visita, si hoy estás aquí es porque Dios algo está haciendo. Y esta noche debemos anhelar cosas grandes en Dios. Debemos meternos en el propósito de Dios. No podemos seguir de esta manera, iglesia. Tenemos que tomar decisiones. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen que tomar decisiones en Dios ayuda a avanzar en nuestra vida? Nos ayuda a fortalecernos. Nos ayuda a avanzar como hijos de Dios, porque la palabra hijo de Dios no solamente es un nombre. La palabra hijo de Dios es poder, porque dice en la palabra de Dios que cuando el nombre de Jesús es invocado en nuestra vida, somos nacidos de nuevo y que recibiremos poder, pero no cualquier poder. Yo los invito a que estén sobre sus pies, amada iglesia.
Y de parte de Dios quiero que cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos. Cierra tus ojos, iglesia. Levanta tus manos. Y habla con Dios y dile: Señor, Señor, ¿cuántas veces me has llamado? ¿Cuántas veces te he despreciado, Señor? Señor, no quiero ser como Ezequiel, que tuviste que llamarlo tantas veces y decirle: Ezequiel, levántate. Ezequiel, levántate. Yo quiero escuchar tu voz y atender ese llamado. Y que cuando me digas, así como al profeta Ezequiel, levántate. Levántate y sal de allí y ven al valle. ¿Cuántos quieren venir al valle de Dios hoy? Iglesia, ¿cuántos quieren venir al valle de Dios hoy? Porque allá donde estaba Ezequiel, donde se encontraba, él tuvo experiencias, tuvo la visión, tuvo el llamado. Pero Dios le hace un llamado a Ezequiel y le dice: levántate y sal de allí y ven al valle. Yo no sé cuántos quieran levantarse hoy y salir del valle. Él nos ordena a salir de donde estamos. Es por algo. Si Él te dice: sal de tu silla, es porque algo va a hacer. Si Él te dice: ven que quiero hablar contigo, es porque algo va a hacer. Algo va a suceder, iglesia, en esta noche. Algo va a suceder. El llamado es a no conformarnos. Necesitas más de Él, necesitamos más de Él. Y la tercera parte de este sermón, y me llama mucho la atención porque dice: y allí en el valle Él te dirá lo que tiene para hacer a través de ti. Eso podemos comprenderlo cuando Él le dice a Ezequiel: sal al valle. Yo me imagino a Ezequiel diciéndole: Señor, es que acá estoy bien. Señor, es que me siento bien acá. Señor, es que con la experiencia que vivo cada 8 días estoy bien. Cuando vengo al culto, Señor, te siento y escucho tu palabra y así está bien. No necesito más. Y dice la palabra que Ezequiel no pensó en la experiencia. Ezequiel no pensó quizás que ya Dios le había mostrado su poder, porque dice la palabra que Dios le mostró su poder a Ezequiel. Y dice la palabra que así hizo Ezequiel. Salió al valle, quizás aún atónito, iglesia. Quizás hoy